Mi nombre es Angélica María Raúl Espinosa, alumna de maestría del Centro de Investigación Educativa. El tema que vamos a tratar hoy son las teorías contemporáneas de la educación. Dentro de las teorías vamos a revisar el paradigma ecológico, la pedagogía crítica, el constructivismo, la pedagogía del trabajo, el marxismo y socialismo autogestionario y la teoría personalista. Iniciaremos por revisar el paradigma ecológico. El paradigma ecológico define la escuela como un ecosistema social. Un ecosistema social que actúa de manera holística. ¿Qué significa el término holístico? Significa que ve como un todo y no como pequeñas moléculas insertadas en el medio ambiente. El paradigma ecológico explica situaciones educativas a través de la realidad, retomando principios de la ecología. El modelo integrador comprende hechos pedagógicos y educativos. Recordemos que el modelo normal de la ecología es reciclar, reusar y reutilizar. En este caso, el paradigma ecológico utiliza el modelo ecológico educativo, que son las 3 R's, que es resignificar, reasignar y rediseñar. ¿Qué se va a resignificar? Los conceptos que utiliza la escuela tradicional para adoptarlos al paradigma ecológico. El siguiente modelo que vamos a revisar es el de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica no es otra cosa más que la suma de varios enfoques. Esta pedagogía fue diseñada para cuestionar los modelos y enfoques que utiliza la escuela tradicional. Esta pedagogía propone a través de la práctica que los estudiantes alcancen una conciencia crítica, que el alumno se vuelva reflexivo y crítico y va encaminada a la transformación social. La pedagogía crítica se centra en la educación, en la escuela y en la sociedad, en el conocimiento y en el poder hacer, el poder conocer, el poder hacer, el poder decidir, y en la institucionalización como hegemonía. ¿Qué significa la palabra hegemonía? Significa que la institucionalización de la pedagogía crítica esté por encima de lo que es la escuela tradicional. ¿Por qué? Porque los estudiosos que aportan sus ideas para este enfoque sienten y creen que el modelo de la escuela tradicional está desfasado, que de hecho no corresponde a las necesidades educativas de los alumnos actuales. Prosigamos con la teoría del constructivismo. Este plantea que los seres humanos en comunidad construyen sus conocimientos sobre el mundo. Claro que para el constructivismo los procesos cognitivos son representaciones mentales de la realidad. Para eso se hace auxiliar de 3 enfoques: el epistemológico, que responde a la pregunta ¿cómo conoce el sujeto? Como bien sabemos, la epistemología es la ciencia del conocimiento y del saber. Y yo creo que los diversos teóricos y estudiosos e investigadores de los temas educativos, pues por mucho tiempo y a través de arduas, largas investigaciones, han buscado el responder a esa pregunta, ¿cómo conoce el sujeto? Quizás se hayan dado respuestas, quizá estén algo cercanos a la realidad. Lo cierto es que es muy difícil en realidad responder la pregunta de cómo conoce el sujeto. El día que esa pregunta sea respondida con certeza, pues seguramente ese será el modelo educativo que prevalezca. El siguiente enfoque del cual se hace auxiliar el constructivismo es el psicológico. Este responde a la pregunta ¿cómo aprenden los seres humanos? La psicología está encaminada a estudiar los procesos mentales mediante cuáles los seres humanos actuamos de una o de otra manera. De la misma manera, los procesos mentales de cómo se obtiene el conocimiento. El tercer enfoque del cual se auxilia el constructivismo es el pedagógico. El pedagógico intenta responder cómo enseñar ante la complejidad del aprendizaje, que es precisamente, creo yo, el problema con el que nosotros los docentes nos enfrentamos día a día. ¿Cómo enseñar a los alumnos? Si bien es cierto, ha habido algunos avances que hoy podemos decir
que alguien aprende de manera kinestésica, que otro es auditivo, que el otro es visual, en fin, al menos ha habido algunos avances en esos conocimientos que quizá anteriormente no se tenían, pero finalmente ni con eso alcanza para responder a la pregunta. Bueno, pasemos a la teoría de la pedagogía del trabajo. Este surge a partir de la necesidad de contar con un sistema educativo después de los conflictos armados y debe basarse en las necesidades del grupo y no en las necesidades individuales. Ahí yo difiero con este modelo porque creo yo que si para empezar no empezamos detectando la necesidad del alumno, ¿ustedes creen que un alumno que ni siquiera es capaz de identificar sus necesidades le pueden a él interesar o querer resolver las necesidades del grupo? Pregunto yo, ¿no? Tiene que ser quizá por la época en que se diseñó este modelo, en donde realmente estaba centrado en el trabajo. El trabajo debía ser productivo, real, con sentido social, y claro que se le da un valor plus a la autodisciplina. No olvidemos que el principal teórico de este enfoque y el defensor de hecho es Antón Makarenko. Él tuvo una formación en el ejército, entonces finalmente en ese momento, después de la guerra, lo que se buscaba era tener mano de obra calificada más que estudiantes pensantes y reflectivos. Ese era el fin de la pedagogía del trabajo. Estaba centrada en el trabajo, no en el alumno ni en el ser humano. Ahora demos una revisión al enfoque del marxismo y socialismo autogestionario. Nos dice que la historia de la experiencia está ligada a la historia de las grandes luchas entre el capital y el trabajo. Las ideas de Marx y Engels sobre el cooperativismo y la autogestión están marcadas por la acción para el cambio. Si bien quizá los propósitos para esa época de Marx y Engels pues eran funcionales, ¿no? Y pudiera ser que los modelos de cooperativas y de asociaciones civiles que hoy funcionan en algunos ejidos, campos pesqueros, las asociaciones en la de la ciudad donde un grupo de personas se junta quizá para lograr un bien común, hayan sido inspirados en los trabajos de Lenin, de Marx y de Engels, pero el modelo que ellos proponían en su época pudiera haber funcionado. Actualmente pues está completamente desfasado. Como último vamos a revisar la teoría personalista. La teoría personalista se caracteriza por colocar a la persona en el centro de la reflexión y de su estructura conceptual. Y la relación educativa de esta teoría se basa en la esperanza. Pues quizá les parecería muy romántico cómo una teoría se basa en la esperanza. Pues muy bien, resulta que la teoría personalista es individualista y es la interacción de persona contra persona. Como no estábamos tratando con cosas ni con objetos en las cuales podamos tener certeza de lograr un fin, en la teoría personalista trabajamos con la esperanza. ¿Con la esperanza de qué? Con la esperanza de que los jóvenes quieran aprender, con la esperanza de que los jóvenes adopten un nuevo modelo, con la esperanza de que los jóvenes elijan ser reflexivos, con la esperanza de que los jóvenes busquen un cambio. Por eso decimos que hablamos de la esperanza. Si pudiéramos hacer una compilación quizá de las teorías que aquí hemos revisado, pues andaríamos quizá entre el constructivismo y la pedagogía crítica, que creo yo sería el futuro de la educación. Pudiéramos un poquito incluirle algunos aspectos del paradigma ecológico, porque claro que sí es importante. Sí es importante en tanto cuanto el paradigma ecológico plantea que un aula es un microsistema dentro de un macrosistema que representaría la escuela, y ciertamente así debe ser, porque no debemos de pensar o creer que los alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto actúan de manera común. Claro que no, cada uno tiene sus características formando parte de ese macrosistema, pero las características especiales de los microsistemas. Sería un buen equilibrio algunos aspectos del paradigma ecológico,
algunos puntos de la pedagogía crítica y con la teoría personalista. Creo yo que ya la pedagogía del trabajo fue antes y después, y quizá ese sea el origen de las escuelas con... Ya no voy a reír. La pedagogía del trabajo, según mi punto de vista, pudiera ser el origen de las escuelas técnicas, los cuales en vez